Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. En esta ocasión, en un vídeo en el que no vamos a hablar de actualidad. Es un vídeo bastante diferente a lo que solemos hacer en este canal porque siempre, ya fuera de alguna u otra forma, siempre hablábamos de actualidad. Ya fuera metiendo quizás simplemente un análisis dentro de un vídeo entero de actualidad o en general, pero siempre solíamos hablar de actualidad. En este vídeo, en el día de hoy, no vamos a hablar acerca específicamente de ello, sino vamos a hablar tanto de las sorpresas como de las decepciones que yo me he llevado esta temporada. Hay sorpresas de pilotos, hay sorpresas de equipos, hay decepciones de pilotos y hay decepciones de equipos. También hay una decepción algo diferente que lo podréis estar viendo. También tenemos en la descripción todo el índice por si queréis saltaros e ir directamente a la sorpresa que queráis ver. Pero sobre todo también vamos a ir argumentando un poco cuáles son estas sorpresas y decepciones que yo me he llevado. Por supuesto, es mi opinión también en base a mis expectativas a principio de temporada. Puede haber cambiado también bastante con relación a eso. Con ello también el vídeo que hicimos predicción de la temporada puede verse también reflejado un poco en el hecho de cómo yo pensaba que iba a ser esta temporada y cómo está siendo. Se van a poder ver tanto en sorpresas como en decepciones, y me encantaría que en la descripción me dejarais, en los comentarios me dejarais si estáis a favor, si estáis en contra. Por supuesto, es una cosa muy de personal, es una cosa que cada uno tendrá su opinión, entonces me encantaría saber si os habéis dejado tenéis alguna sorpresa que yo me haya dejado, alguna decepción. Me encantaría saberlo en los comentarios. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo, y la primera de las sorpresas, la mayor sorpresa para mí, tiene que ser sin lugar a duda el equipo Aston Martin. Por supuesto, este último mes de competición ha hecho que Aston Martin no haya sido tanta sorpresa en el hecho de, bueno, pues este mes de competición, de este paso atrás, se ha asemejado más a mis expectativas, pero es que igualmente las primeras 7, 8 carreras que hemos, las primeras 8 carreras, mejor dicho, no, sí, hasta ya que llegamos a Austria, las primeras 8 carreras fueron una sorpresa mayúscula la que hemos tenido con el equipo Aston Martin para mí, y pues a que haya mucha gente ahora decepcionada en este último mes, sinceramente, incluso si se quedasen en el puesto en el que están ahora mismo, me parece una sorpresa enorme que por supuesto puede cambiar porque queda mucha temporada, e igual que han ido de un paso atrás pueden dar un paso adelante, queda mucho año, pueden pasar muchas cosas, pero desde luego, y pese a este bajo nivel que han tenido en este último mes, Aston Martin para mí es esa mayor sorpresa sin lugar a duda de toda temporada, consiguiendo los 6 podios que lograron en las 8 primeras carreras de la temporada, siendo claramente el segundo equipo superior a Mercedes y superior a Ferrari. Para mí se queda con esa mayor sorpresa, porque es que no me los esperaba ahí. Eso yo lo dije muy claro al principio de temporada. Yo no pensaba que fuese a estar Aston Martin aquí, como ni siquiera ellos mismos lo pensaban. Eso lo han dicho en muchas ocasiones. Este año no pensaban estar en la pelea por los podios y lo han estado. ¿Volverán o no? Independientemente de ello, para mí es esa mayor sorpresa del año. Y por bastante además, porque ahora vamos a ver el resto de sorpresas, y desde luego que, bueno, son sorpresas bastante interesantes, algunas se cuelan in extremis, pero en el caso de Aston Martin ha sido de las 12 carreras que llevamos, de las 12 carreras, que es más de la mitad de temporada realmente cuando estamos haciendo este vídeo, pero es por el parón veraniego, en el momento bueno para hacer la mitad de año básicamente, aunque llevemos más de la mitad de temporada. En esta mitad de temporada han sido el equipo que más paso adelante han dado en comparación con el año pasado. Era un equipo que en estas alturas de la temporada el año pasado estaban novenos en el campeonato. Fijaros el gran paso adelante que han dado, y desde luego haber conseguido lo que han conseguido en las primeras carreras pues hace que para mí estén en ese puesto. ¿Que han dado un paso atrás? Que les han superado en los últimos meses, que en cuanto a desarrollo no han podido desarrollar todavía como hubieran querido o como querrían, o se han mantenido por lo menos en la posición en la que empezaron. Sí, independientemente, mis expectativas era ser líder del resto en el equipo Aston Martin. Mis expectativas era ser cuarto, y porque este año estamos teniendo un equipo más en la zona alta, ya no solo Aston Martin, sino encima McLaren también. Pero mis expectativas era ser cuarto, ya sería algo muy bueno, algo cumplir los objetivos. Eso era lo que yo pensaba. Yo recuerdo una conversación a finales de febrero con amigos míos fuera de aquí, fuera de los vídeos que hago, y yo recuerdo de preguntarme seriamente, porque ya en ese punto se estaba hablando mucho de, oye, los datos están siendo buenos. Oye, ¿y si Aston Martin está mejor de lo esperado? Yo aquí siempre fui muy cauteloso diciendo, bueno, los datos son una cosa y lo que ocurra en pista es otra. Los datos dicen esto, veremos qué es lo que ocurre. Con ser eso, líder del resto, estar en esa zona media, muy cerca ya de la zona de arriba, será una sorpresa mayúscula. Eso yo lo dejé claro en muchas ocasiones y era lo que realmente pensaba. Y en esa conversación que os digo que tuve fuera de vídeos con amigos míos, me preguntaban, oye, después de lo que se está hablando, lo que se está comentando, que Aston Martin puede dar la sorpresa, que puede dar un paso adelante, ciertamente,
¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la realidad? Y yo dije, si Alonso queda, si Aston Martin es capaz de estar cuarto, peleando por el cuarto, peleando con Alpine y con McLaren, ya es una mejoría muy grande. Ese era el objetivo, ese era el plan. Si encima estás peleando con Mercedes, con Ferrari en la zona delantera, es mucho mejor. Incluso ahora mismo los siguen peleando, pese a que hayamos visto pues un mal rendimiento en Hungría, un mal rendimiento en Silverstone, pese a todo eso, siguen peleando, siguen estando ahí y van a seguir haciéndolo. Ya es mucho mejor de lo que tenían el año pasado, que estaban novenos a estas alturas y desde luego para mí es la mayor sorpresa. Por ejemplo, yo no incluyo a Fernando Alonso como sorpresa, incluyo a Aston Martin. ¿Por qué? Pues porque Fernando Alonso yo me esperaba que pudiera hacer esto perfectamente en el momento en el que recibiera un coche de nivel. Yo lo tenía bastante claro, es decir, el año pasado, ya lo hablábamos, el año pasado 2022 fue una de las mejores temporadas de Alonso en su carrera deportiva, al nivel de 2012, lo estábamos hablando eso a final de año, yo ya os lo decía, que Alonso para mí había sido una de sus mejores temporadas, hay vídeos en diciembre en los que yo digo esto. El problema ahí era el coche, pero Alonso hacía todo lo que podía con ese monoplaza. Y yo lo tenía bastante claro, si Alonso tiene un coche para estar en la pelea por el podio, va a conseguir podios. O sea, es decir, Alonso no me ha sorprendido. Alonso ha cumplido las expectativas que es de ser uno de los mejores pilotos de la parrilla. Eso ya lo pensaba antes de llegar a este año, antes de que volviera a tener un coche competitivo. Hay mucha gente que se ha sorprendido, porque es que hay mucha gente que de verdad se había creído, ya ni siquiera los haters, ya ni siquiera los que están en contra de Alonso, eso por supuesto, pues ellos siguen sin verlo. Eso les dejamos en su mundo. Pero había gente que realmente había pensado, oye, pues, y me parece normal también ese pensamiento, que no estoy diciendo que no, pero había gente que realmente se había pensado el Alonso lleva muchos años sin estar arriba. Alonso, por supuesto, no está teniendo el coche suficiente, pero quizá, contando además con la edad, con esos 41 años, pues quizá ya no está para estos trotes. Eso había mucha gente que lo pensaba de verdad. Y es que me parece normal ese pensamiento, teniendo en cuenta pues, los resultados que había estado teniendo en cuenta tantos años que no estaba consiguiendo en el podio y teniendo en cuenta si tampoco te paras a analizar lo que está haciendo la temporada, pero si te parabas a analizarlo, realmente esto era lo que está haciendo. Alonso está haciendo lo mismo que el año pasado, lo único que con un coche que puede competir. Y eso es lo que ha pasado. Por eso me refiero que por eso digo que Alonso no me ha sorprendido, que ha cumplido mis expectativas de dar lo máximo y ser uno de los mejores pilotos de la parrilla. El que ha sorprendido desde luego es Aston Martin con un paso adelante inmenso. Y además Aston Martin en el Mundial, que ya sabemos que han perdido terreno, perdieron el segundo puesto además en el Mundial de Constructores hace bastante contra Mercedes, pero realmente ahora mismo estarían en una mejor posición y con más puntos si el segundo piloto hubiera cumplido también con lo que llegaba a hacer ese AMR23 a principio de temporada. No lo llegó a hacer, perdió muchos puntos. Ya obviamente sabemos que ha sido superado incluso por Lando Norris y demás en el Mundial, y efectivamente ese es uno de los lastres que ha tenido Aston Martin en cuanto a puntos, si no estarían más arriba. Independientemente, ahora mismo están bajando mucho de puntos conseguidos y en el Mundial de Constructores, pero yo quería decir eso porque además estarían en una mejor posición, incluso porque la MR23 a principio de temporada iba muy bien. Que se equivocaron con el desarrollo, que lo han admitido ellos, en Bélgica lo admitieron, que con las mejoras de Canadá se equivocaron, pues efectivamente. ¿Que puede haber tenido que ver los neumáticos? No es el vídeo para hablar de eso, pero puede ser, efectivamente. ¿Que es la mayor sorpresa que yo me llevo de esta temporada? Desde luego. Así que bueno, esa es por parte del equipo Aston Martin. Pasando de tema, segunda sorpresa, y esta es una sorpresa in extremis, es más, Aston Martin no se ha caído de ser sorpresa porque es que además siguen en la zona alta y sigue siendo una mejoría inmensa. Este equipo que vamos a hablar ahora mismo podía haber estado en las decepciones y en extremis en el último mes se han metido en las sorpresas, en la segunda sorpresa, porque no nos esperábamos este rendimiento que han tenido en este último mes. Por supuesto, creo que está bastante claro de quién estoy hablando del equipo McLaren. McLaren estaba cerca de ser una decepción esta temporada porque McLaren a principio de temporada, por ejemplo, yo me esperaba que fueran un equipo de zona media que pudieran estar compitiendo contra Alpine y no estaban ahí. Es que no es que no estuvieran compitiendo con Alpine, es que estaban en la zona baja siendo el último equipo en las primeras carreras. Y han pasado de eso, que entonces iba a ser una de las decepciones de la temporada, a pasar a estar siendo el segundo equipo. Quizá ahora mismo, en este último mes, han estado siendo el segundo equipo solo por detrás de Red Bull. Ha sido una sorpresa mayúscula la que nos hemos llevado con McLaren en este último mes, sin lugar a dudas, y encima sus pilotos cumpliendo. Porque es que lo han hecho espectacularmente. De Piastri tenemos que hablar ahora más adelante, por lo tanto no me voy a detener tanto, pero Norris desde luego que ha cumplido. Norris ya sabíamos que era un piloto
pilotazo. Lo habíamos visto pues en 2021, por ejemplo, que tenía coche en el que conseguían competir bastante bien McLaren. Lo vimos en la temporada, 2020, que logró su primer podio. Lo vimos en la temporada 2022 siendo el único piloto fuera de los Red Bull, Ferrari o Mercedes que logró un podio. Eso lo logró Lando Norris con McLaren en el Gran Premio de Emilia-Romagna de la temporada 2022, y ya esta temporada ha tenido ese coche para conseguir pelear un poco más arriba después de haber sufrido muchísimo esa temporada, porque el comienzo fue muy duro y desde luego pues Norris ha cumplido. Pero es que lo de McLaren, además, la mejoría que han dado McLaren es más impresionante que la de Aston Martin. Quiero decir, porque es que esto es un debate que yo lo he visto mucho en redes sociales de si es mejor la mejoría que dio Aston Martin de invierno a febrero para estar en el punto en el que estaban en las primeras carreras, o el que ha dado McLaren. Y sin lugar a dudas, yo creo que la de McLaren es una mejoría mucho mayor. Y muy sencillo la explicación. Aston Martin, por supuesto, tuvo todo ese invierno y tuvo además lo que ya iban aprendiendo durante 2022, pero sobre todo en ese invierno donde no había competición. Es que McLaren ha pasado de ser el último equipo en marzo, ser ese último equipo, el último equipo de la parrilla o el noveno equipo, estando en competición, han pasado a ser el segundo mejor equipo. Es sin lugar a dudas, y lo de Aston Martin no había precedentes, y es que lo de McLaren hay menos precedentes aún de la mejoría que han logrado dar. Hay gente comparándolo con incluso, por ejemplo, McLaren en 2009. En 2009, que recordemos que hay un cambio de reglamento y Brown GP empieza dominando el campeonato y luego algún equipo que también podía estar ahí, y McLaren pasó de no estar compitiendo a conseguir ascender bastante hasta acabar ganando carreras. Pero es que eso es lo que, si hubiera pasado en 2022, creo que es algo que podía ser factible. Quiero decir, porque es el inicio de nuevo reglamento, es el comienzo en el que, bueno, si te has equivocado de concepto y lo cambias a mitad de temporada, quizá puedes dar un salto bastante grande. Eso es lo que ocurrió en 2009, y si hubiera ocurrido en 2022, quizá no era tanta la sorpresa. Pero es que esto es 2023 y no ha cambiado McLaren tanto el monoplaza. No es tan diferente, hay muchas cosas que han cambiado, quizá el suelo han cambiado muchísimo, pero no es tan diferente en pautas generales, y fijaros la mejoría que han dado. Entonces no hay precedente, y para mí es incluso más impresionante que el hecho de Aston Martin, pero al igual que Aston Martin, pese a ese último mes, no baja del primer escalón, McLaren, por culpa de los primeros meses, que fueron más meses incluso que este único mes, no puede ser la mayor sorpresa para mí, porque además también los esperaba en una zona más delantera, es decir, iba a ser decepción, y al final llega a sorpresa por la mejora que han dado, sobre todo en este último mes, y porque superan mis expectativas a principio de temporada, que no me los esperaba en la zona delantera, pero desde luego no pueden ser la mayor sorpresa, al menos en mi opinión. Como digo, yo me encantaría que me dejéis en los comentarios cualquier impresión que tengáis. Otra de las mayores sorpresas, y esta es la confirmación del resurgimiento de los históricos, porque McLaren es un histórico y el siguiente es Williams. Por supuesto, Williams no está a la altura de McLaren, quiero decir, y Williams le cuesta incluso llegar a puntos, pero tengamos en cuenta lo difícil que está esta temporada llegar a puntos. A principios de año era muy difícil, porque si contábamos a Red Bull, que iba a puntuar sí o sí, si contábamos a los Aston Martin, contábamos a Ferrari y contábamos a Mercedes, eso eran 4 equipos, lo que suponen 8 plazas en puntos, lo cual supone que o hay un abandono o solo había 2 plazas en puntos. Pero es que entre ese grupo se ha unido McLaren. Quiero decir, es que ahora mismo están los 10 puestos ocupados por equipos que es muy difícil llegarles a superar, porque son equipos muy elevados al resto. Entonces eso es lo que está teniendo Williams muy complicado, pero en este último tramo, sobre todo después de las mejoras de Canadá, Williams ha dado un paso adelante muy grande, considerablemente, incluso pudiendo llegar a decir que son el líder del resto, dependiendo también del trazado. Pero la mejora que ha dado Williams también es muy grande, sobre todo en comparación. Williams no ha sido en sí este año, sino en comparación con el año pasado. El año pasado casi que abandonaron ya el monoplaza a final de año totalmente, únicamente centrándose en este, y eso es lo que han conseguido, mejorar, dar un paso adelante grande, también con esas mejoras que introdujeron en Canadá, con la llegada, por supuesto, también de James Vowles al equipo, que también habrá tenido que ver, con un muy buen rendimiento de Alexander Albon que está teniendo, con una muy buena velocidad punta. Sobre todo han premiado la máxima velocidad punta que pudieran llegar a alcanzar para conseguir los mejores resultados, y efectivamente así es como lo han estado consiguiendo el equipo Williams, y lo están haciendo muy bien. Hay circuitos en los cuales no se adaptan, por supuesto, porque al final es un equipo que ha ido todo por ganarlo en velocidad punta. Es muy listo también, quiero decir, por parte de Aston Martin, por ejemplo, la mayor virtud que tenía era el paso por curva lenta. Pues oye, si encima tienes un piloto que es capaz de demostrar, que es capaz de sacar el máximo potencial a eso, que es capaz de que tiene las manos suficientes, lo hace muy bien, y efectivamente es lo que pudimos ver al principio de año. Williams, al contrario, lo tiró todo por la velocidad punta, y es muy listo también por el hecho de no tenemos buen coche.
tenemos que intentar mejorar de alguna forma. ¿Qué hacemos? Mejoramos el coche en global para mejorar en todos los circuitos algo, hacemos o predominamos un aspecto. Y Williams predominó mejorar en cuanto a chasis y aerodinámica enfocado en volar en velocidad punta. Así pierdes todo, por supuesto, en circuitos en los cuales la velocidad punta no sea lo más importante o de las cosas más importantes, pero primero en carreras te aseguras que salgas en donde salgas, puedes llegar a adelantar y no te van a pasar porque tienes más velocidad punta. Es que Williams es uno de los equipos con mayor velocidad punta, por supuesto menor que los Red Bull, pero Red Bull vuela con el motor. Pero es que el motor Mercedes, Williams es el equipo que mayor velocidad punta alcanza y no es que tenga un motor mejor, tiene el mismo motor que Mercedes, que Aston Martin y que McLaren. Entonces dijeron, vale, pues tenemos que mejorar algo y han mejorado eso. ¿Por qué? Porque es que al final estás ganando tiempo con el pedal a fondo. No dependes de que tu piloto sea mejor en curva o no. Ahí es donde Albon sobresale, por ejemplo, con Sargent para conseguir estar por delante y para en algunos circuitos, por supuesto, también incluso llegar a destacar lo mínimo que todavía les haría falta. Pero ellos en recta vuelan. Y sobre todo posiblemente el mejor circuito que tuvo Williams fue Silverstone y fue un circuito que al final consiguieron sacar tiempo gracias a eso, gracias a que fueron muchas curvas rápidas y cuando tenía que marcar la diferencia Albon la sacaba en las curvas de velocidad baja que eran pocas y luego ganar todo el tiempo con el pedal a fondo y así es como han ido. Y es una forma de el resurgimiento, como digo, de los históricos que a mí me encanta. Lo llevo diciendo, lo dije antes de la gran mejoría que han dado McLaren y Williams, quiero decir, recuerdo decirlo en Canadá. Después de ver a un Williams mucho más competitivo y dije que me alegraba mucho por ver a Williams ahí. McLaren no estaba en ese punto para competir. Es más, aquella carrera McLaren se queda fuera de los puntos con los dos monoplazas. Norris acabó, si no recuerdo mal, en posiciones de puntos, pero tuvo una sanción, por lo tanto acabó fuera. Para que veáis, ¿no? Que veo que lo digo, un día donde McLaren todavía no estaba compitiendo en zona alta y Williams había dado un paso adelante todavía, pero era zona media, y yo os lo dije, yo dos equipos que quiero en la zona alta sí o sí son Williams y McLaren, porque junto a Ferrari son los tres equipos con más historia de la Fórmula 1 de la actual parrilla. Mercedes y Red Bull son los únicos equipos que se le unen a estos con más de 100 victorias en la historia de la Fórmula 1, para que os hagáis una idea. Y Mercedes y Red Bull porque han tenido un éxito muy gordo en esta última etapa, pero Williams y McLaren ya habían llegado a esas 100 victorias, o sea, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, me encanta ver a un Williams mucho más competitivo y ojalá incluso lo fueran más, ojalá dieran un paso adelante como ha dado McLaren, aunque sí en términos de dinero. En el caso de Williams escasea incluso más porque McLaren tampoco van tan sobrados de dinero, pero en el caso de Williams, por supuesto, es más. Tenemos más sorpresas y ya os había dicho anteriormente, ya hemos puesto las tres primeras que además han sido de equipos, ahora se nos une un piloto y tenemos que hablar, os lo había dicho anteriormente, sobre Oscar Piastri. Creo que ha sido el piloto que más sorprendente me ha parecido porque yo me esperaba a un Oscar Piastri que pudiera ser competitivo, yo lo decía al principio de temporada, es más, al final de Oscar Piastri había unas expectativas muy altas, sobre todo porque es un piloto que llegó a la Fórmula 3 y la ganó en su primer año, llegó a la Fórmula 2 y la ganó en su primer año, y por desgracia se quedó sin asiento en Fórmula 1 y fue reserva del equipo Alpine. Luego ya consiguió el contrato con McLaren esta temporada y yo os lo decía, es un piloto destinado a estar peleando con los Norris, con los Leclerc, con los Russell y con los Verstappen. Es decir, esta nueva generación de pilotos que van a ser los que nos van a dar muchas alegrías dentro de unos años. Oscar Piastri estaba destinado a eso, pero es su año de rookie. Es un año de adaptación en un coche que es muy complicado conducir, incluso el Norris lo ha dicho este año, que es un coche muy complicado de conducir, con las mejoras me refiero, o sea, es decir, ya no ni siquiera diciendo que esté en zona trasera, ¿no? Sino que encima con las mejoras, estando arriba, sigue siendo un coche muy difícil de conducir y fijaros lo que está haciendo. En Bélgica, que ya logró liderar sus primeras vueltas de una carrera, aunque fuera en la sprint, lo logró también hacerlo en esa ocasión, y siendo la primera vez que lo hacía, y por supuesto, al principio de temporada no se lució tanto, estaba ahí con Norris, no estaba muy lejos, pero bueno, sí que estaba por detrás, pero por ejemplo en alguna clasificación como es la segunda clasificación que hizo en su vida en Fórmula 1, se metió en Q3 con un coche que estaba para hacer último, mientras que Norris cayó en Q1, que Norris tuvo un problema que se chocó contra el muro, pero tuvo un problema propio Norris, y Piastri lo metió en Q3 ese mismo coche, y luego encima ha tenido coche para competir y fijaros lo que está haciendo maravillas para ser un piloto además de rookie. Es espectacular lo que está consiguiendo hacer Oscar Piastri, tiene madera de campeón, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este canal, no tengo ninguna duda de que va a llegar a ese escalón, que va a llegar a ser un piloto que puede llegar a competir por pelear por campeonatos, por victorias y demás, y eso es lo que teníamos que hablar sobre Oscar Piastri, muy breve, pero desde luego ha sido el piloto que más sorprendente me ha parecido, porque es lo que os he dicho, Alonso me esperaba este rendimiento, Verstappen me esperaba este rendimiento. Hamilton está superando a Russell esta temporada y me lo podía esperar.
no sé, rendimientos Norris, pues al final Norris le han dado un coche que está para eso y está rindiendo como me esperaba que pudiera rendir, porque sabemos el buen piloto que es Norris. Ahora bien, Piastri ha superado mis expectativas porque está rindiendo mejor aún de lo que yo me esperaba. Como el vídeo me ha quedado tan largo, realmente lo vamos a dividir en dos. Vamos a poner esta segunda mitad del vídeo, estos segundos 20 minutos que hay en otro vídeo que se subirá en un par de horas. Así que ya simplemente esta primera parte del vídeo concluye aquí. Dejadme en los comentarios cuáles han sido sorpresas, decepciones, incluso antes de que veáis las mías. Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros, y nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos de lo que nos ha quedado por hablar en este vídeo. Un saludo.